Mi nombre es Jordi Guillermo Velázquez Morales, soy alumno de segundo ingeniero en sistemas computacionales y el tema que voy a presentar es función recursiva, ejercicio número 19. ¿Qué es la función recursiva? Bueno, una función recursiva va a ser una función que se va a llamar a sí misma durante toda la evolución o proceso de la tarea. Se va a utilizar con la finalidad de dividir una tarea en subtareas más simples, es decir, que sea de forma más fácil abordar el problema en solucionarlo. ¿Qué quiere decir esto? La función recursiva se va a llamar las veces que sea necesario para poder ejecutar un problema y mostrar el resultado que el usuario quiere. Dependiendo del programa, en cuanto tiempo de computadora y el uso de memoria es menos eficiente. ¿Qué quiere decir? Al momento de querer compilar el programa y utilizar una función recursiva, va a utilizar mucho espacio de almacenamiento. Es por eso que se tiene que designar bien el problema para poder distribuir bien la memoria. En un algoritmo recursivo siempre vamos a encontrar lo que serían dos casos de ley. El caso trivial, base o fin de recursión, y lo que sería el caso general, también conocido como parte puramente recursiva. El caso base va a ser una condición de salida, que es la condición que no produce otra autollamada, es decir, los condicionales. En este caso sería el condicional if, que sería el caso base, es decir, sí, o sea, solamente la primera. Si no pasa de eso, no tiene que haber otra llamada. O el caso general, que sería la parte puramente recursiva, es decir, sería el else, if y else. En el else, si no funciona el if, vamos a utilizar otra llamada para poder dar el resultado. Ese es el caso. Vemos, este es el ejemplo para un caso de recursividad para buscar la función factorial de cierto número. La primera parte, si número es igual o igual a 1, entonces vamos a tener un return a 1. Es decir, este sería el caso base. Es la esencia del programa. Si no se cumple eso, tenemos lo que es el return n por factorial de n-1. Esto sería el caso general, es decir, la otra llamada. Este es un ejemplo claro de recursión. Como se puede observar, en varias ventanas, una tras otra, como si no tuviera fin. Es decir, en la recursión quiere decir vamos de nuevo. Es decir, se va a dar la primera llamada, la segunda, tercera, cuarta y así sucesivamente hasta que tengamos un resultado final. Lo que ya mencioné, en el caso del ejercicio número 19 manejamos de ley, caso base, caso general, un condicional y una variable de tipo entero. Utilizamos variable de tipo entero debido a que vamos a ocupar números. Entonces esos números vamos a hacer operaciones con ellos. Empezamos con un fragmento del código que estamos ejecutando. La función recursiva va a constar de lo que es, ya lo mencionamos, una variable de tipo entero, en este caso llamada sumar, int n. Estamos designando un valor de una variable de tipo entero, mejor dicho, con el nombre de n. Empezamos con int, suma que es igual a 0, es decir, un valor nulo. Ahora empezamos con lo que es el caso base y el caso general, es decir, donde mezclamos el condicional. Si, que sería el caso base, n es igual a 1, la suma va a arrojar solamente 1, ahí se va a quedar. En el caso de que sea un número diferente a 1, vamos a ocupar lo que sería el else, que sería ahora sí el caso general, es decir, la otra autollamada, en donde tenemos sumar, donde n va a ser igual a sumar n-1. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que durante todo el proceso, dependiendo del número que nosotros metamos a la computadora, va a ser el número de veces que la recursividad se va a dar. Si metemos el número 5, lo que va a hacer el programa es restar 5 menos 1 y va a dar 4. Y como sigue hasta llegar a 0, 4 hasta llegar a 1, mejor dicho, 4, 3, 2, 1. Y todos esos números los va a sumar para poder darnos lo que es el resultado. Es decir, va a ser un return a suma para que se dé todo el proceso. Ahora llegamos a lo que es el ciclo do while, que es el que voy a ejecutar en esta ocasión. El ciclo do while va a ser una estructura de control cíclica. ¿Qué quiere decir? Un bucle que va a ser un círculo, va a repetir la misma acción hasta que se ponga una condición. Nos va a permitir ejecutar de manera repetitiva las instrucciones sin evaluar de forma inmediata la condición. ¿Qué quiere decir esto? El ciclo do while va a ser lo que le ordenemos sin importarle lo que estén los condicionales al momento.
Vamos con el ejemplo. En este caso, ciclo do while. Vamos a utilizar un comando llamado cout o code, en donde vamos a digitar el número de elementos. Y todos esos números de elementos que nosotros ingresemos se van a guardar en n elementos. Aquí viene la parte del ciclo do while. Vamos a observar que n elementos, es decir, lo que ya guardamos, tiene que ser menor o igual a 0. Si es esto, va a arrojar esta misma leyenda. O sea, no puede meter valores menores a 0 como serán los negativos y solamente valores mayores a 0 para que se pueda cumplir lo que es la condición. Ok, vamos a pasar a lo que sería el programa como tal, donde se va a ver toda la estructura de código para poder observarlo de una mejor manera. Ok, este es el ejercicio número 19, el cual consiste en realizar una función recursiva que sube los primeros n números enteros positivos. Este código se compone de dos librerías, la include IOStream y la include conio.h. La primera va a ser la librería básica que va a contener los algoritmos estándar y la segunda es la que nos va a permitir utilizar comandos propios de dicha función. Por ejemplo, en este caso, en la línea número 24 vamos a ocupar lo que es el comando get para darle una pausa al programa. Se usa lo que es using namespace std y vamos a empezar con una variable de tipo entero a la cual le vamos a designar el nombre de sumar. Vamos a empezar con el int main y vamos a declarar lo que son una variable otra vez de número entero que sería número de elementos. Vamos a meter también lo que sería un ciclo do while con el cual vamos a poder ejecutar una o varias líneas de código de forma repetitiva sin necesidad de tener un valor inicial o un valor final, ya que este lo va a digitar el usuario o en este caso nosotros. Empezamos con un cout que va a ser digita el número de elementos, que es el texto que va a mostrar, y se va a guardar en sin en número de elementos. El ciclo do while va a parar cuando sea menor o igual a 0, es decir, nos va a permitir valores solamente positivos. No vamos a poder meter los primeros 4 negativos, 3, 2, 1, pero de valor negativo. Es decir, solamente vamos a poder ejecutar valores positivos. Empezamos con un cout para mostrar el resultado final, que sería un salto de línea para darle mejor estética. La suma es, y se va a guardar en suma, número de elementos, y se va a agregar un final de línea. Vamos a empezar con lo que sería la función recursiva. La función recursiva va a constar de lo que es un caso base y un caso general. Es decir, necesitamos un condicional if, else, para meter lo que serán los valores. Vamos a empezar declarando una variable de tipo entero que sería sumar, entre paréntesis int n, donde int va a ser igual a suma, que suma es igual a 0, es decir, un valor nulo. La primera condición, que es el caso base, sería if, o sea, si n es igual a 1, la suma va a ser igual a 1, es decir, si metemos el número 1, obviamente por ende está refiriéndose al número 1. En caso contrario, que sería ahora el caso general, vamos a meter lo que sería suma igual a n más sumar, que ya la declaramos, n menos 1. Y vamos a mandar un return que sería suma, es decir, va a repetir la función hasta que llegue al final de su proceso. Vamos a comprobarlo ahorita. Vamos a ir a lo que sería ejecutar. Ya está compilado. Ejecutamos. Como se puede observar, dice digita el número de elementos. Vamos a meter, por ejemplo, el número 5. Es decir, nos estamos refiriendo a los 5 primeros números. 1, 2, 3, 4 y 5 que se van a sumar y por valor nos tiene que dar 15. Vamos a observar. Ahí está. La suma es 15. Vamos a probar con otro valor para que se vea que funciona. En este caso el número 10, que tendrá que dar 55. Y nos da 55. Todo esto sería el código para la función de recursividad o la función recursiva, como se quiera llamar. En conclusión, la recursividad va a ser un ciclo en donde va a tener un comienzo y un final, con la finalidad de obtener los resultados que esté buscando el programa. ¿A qué nos podemos asemejar con la recursividad? Al ciclo del agua. Es decir, de manera general el ciclo del agua tiene un comienzo y un final. Y siempre se va a dar ese ciclo hasta obtener el resultado que es el agua líquida como tal. Es decir, va a pasar por diversos procesos para poder llegar a lo que serían sus resultados. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.